Sí, sí. Buenas tardes, buenas noches, buenos días ya a algunos. Gracias por conectarse. A los que están sintonizados en vivos y los que están viendo la grabación. Bienvenido al V Brown Bag en español. Hoy es 6 de junio 2013. Le invito a formar parte de la comunidad professionalvmware.com, una plataforma para el crecimiento profesional y contribución hacia la comunidad VMware de habla hispana en América Latina, España y el mundo entero. Puede mantenerse en contacto a través de la página www.professionalvmware.com, en el Twitter hashtag VBrownBag o @VBrownBag. También se puede registrar para recibir notificaciones sobre la sesión en vivo por GoToWebinar, el cual facilita el acceso no solo desde su equipo de cómputo, sino también desde aparatos móviles de Android y Apple iOS, entre otros. Puede mantenerse al tanto suscribiendo al canal Brown Bag en iTunes, que es bit.ly/Brown Bag iTunes, el RSS de Brown Bag Podcast, que es bit.ly/Brown Bag Podcast, y en nuestro canal en YouTube, youtube.com/user/VBrownBagLatam. Un recuerdo aquí que la comunidad VBrownBag es una comunidad global. Contamos ya con 4 regiones del mundo y ya estaremos pronto en el planeta Marte. No se crean. En los Estados Unidos en inglés los miércoles por la tarde. En Asia Pacífico los jueves también por la noche. En Europa, Medio Oriente y África los martes. Y acá los jueves para América Latina. bit.ly/BrownBagLatam. Yo soy uno de sus colocutores. Mi nombre es Kyle Murley. Soy VCP5 Data Center Virtualization, VTSP5 y ahora VExperto. Tengo más de 15 años trabajando en informática, los últimos 6 enfocados sobre infraestructura virtual. Actualmente trabajo para una empresa socio de VMware, como partners. Y normalmente me acompaña nuestro co-locutor Larry González de Costa Rica, que también fue reconocido como experto. Es el líder del VMUG, VMware User Group, en Costa Rica. Larry se encuentra en el camino, pronto se unirá. Sin más, les voy a presentar hoy nuestro presentador. Le voy a pasar el micrófono y el control de la pantalla. Nuestro amigo del VBrownBag ha sido un fiel seguidor y presentador antes. Raimundo Escobar, un placer como siempre. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Me escuchan bien? A ver, por ahí, alguno que Hola, nos hola. confirme. Queremos que eso sea interactivo, así que les he liberado los micrófonos. Sí, por favor, para primero ponernos a tono con el tema del audio, ¿no? Para que no se pierda o se corra. ¿Me escuchan bien? ¿Qué tal por ahí? ¿Alguno que me confirme en el chat o estamos hablando solos? Por favor. Sí, acá Bueno, se escucha bien, se escucha muy bien. Gracias. ok. Muchas gracias. Bueno, sin más, voy a empezar con mi presentación. ¿Es la presentación ahí? Kyle. Sí, se te corta un poco el audio. ¿Qué tal si le hacemos lo que había hablado? Te llamo por el Skype. Ok, listo. Ok, no pasa Listo. nada. Sí. Call, Voy a poner mute ahora mismo. Ok. Un segundo. Ahí vamos, nos perdonan aquí, pero ya lo habíamos pensado. Espero. Ok. Hola. Ahora sí. Okay. ¿Sí es el de línea fija o es el móvil? Este es línea fija. Ok, excelente. ¿Verdad? Más deja subir un poco el volumen.
Ok, listo. ¿Cómo me escuchan ahí? ¿Bien? Nuevamente, yo sí lo escucho bien. ¿Alguno Ok, otro? perfecto. Sí, se escucha La bien, presentación se se ve escucha bien. un poco bajo, pero sí se entiende. Eso creo que lo tomaré como un señor, sí señor. Sir, yes, sir, ahí estamos. Bueno, pues nada, mi nombre es Raimundo Escobar. Eh, sí, algo por ahí me preguntaban. No, un segundo. A ver, ¿sí se escucha o no se escucha? Ahora sí, dice Roberto. Ok, ok. Bueno, eh, ya lo habíamos planificado hace tiempo el presentar este tema, pero se había complicado un poco el tener dos objetivos juntos, ¿no? Entonces es por eso que les voy a presentar nada más uno y quizás lo recorremos a la otra semana el punto 6.6.3, 6.4 y 6.5 que me tocaron a mí, yo me autoasigné. Entonces, si me quieren mandar una pregunta o algo, ahí tienen mi tweet, confianza, amenazas de muerte, lo que quieran, estamos abiertos a lo que se ofrezca. Entonces es troubleshooting de CPU y memory performance, pero lo dejo en inglés por el tema de que sea más fácil correlarlo cuando vean el blueprint del VCAP 5, Data Center Administrator Blueprint del VMware. Entonces, sin más, pues le damos inicio, ¿no? Primero, en este slide tenemos la presentación. ¿Me escuchan bien? Yo- ¿Hola? Dicen que sí, está mejor el audio ahora. Ok. Me mandaron un mensaje que hable como hombre. A ver, déjame cerrarla aquí porque hay mucho esto. Bueno, iniciando con este tema del manejo de performance y issues de CPU, esto todo es para el troubleshooting. El troubleshooting de CPU y memoria. Principalmente, bueno, tenemos uno de los componentes que es medulares de la infraestructura virtual, que es el CPU. Y bueno, como lo pueden ver ahí, es el tab de asignación de recursos o de resource allocation dentro del Visual Client. De lo que podemos sacar de ahí de información que tiene dentro del alcance este punto, este objetivo del blueprint, del VCAP, es principalmente conocer todos los indicadores que tenemos a la mano para poder hacer un troubleshooting como es debido. Principalmente por algunos blogs llegué a leer que es por algunas preguntas o algún tema que les venga, tema práctico principalmente, y tengan como que noción de cómo resolverlo. Bueno, partiendo de ahí tenemos el de CPU y tenemos la asignación de CPU a una máquina virtual, ¿no? No hay mucha data que podamos sacar de este tab. Tenemos la parte consumida de CPU y la parte activa de CPU. Este indicador nos marca nada más lo que tiene actualmente la máquina virtual en el momento en el que estamos revisando este tab. Y es decir, lo que tiene, digamos así, asignado en términos de CPU en megahertz. Y cuánto es lo que está consumiendo. Si en el caso tuviéramos algún tipo de reserva, de límite o de share, o dicho de otra forma, esto de share, si tuviera algún tipo de prioridad la máquina virtual con respecto a un CPU, bueno, aquí nos marcaría, ¿no? De entrada está el normal, que es el valor de default de 2000, que es un valor numérico, es un valor que es nada más indicativo. Y bueno, nada, esa es la información que nos da este tab. Siguiendo con eso, a ver, denme un segundo. Ya se acomodó. Entonces, ¿ya lo ven? Sí, ¿Más grande? mejor. Ok, perfecto. Bueno, continuando con el tema, tenemos como pauta para este punto, el knowledge que es identificar las métricas relacionadas con memoria y CPU dentro del SXTOP o RSXTOP.
El SXTop es parecido al top de Linux, nada más que en esta parte del SXI es para mostrarnos todos los procesos que están corriendo dentro del hipervisor como tal, ¿no? La R, bueno, nada más es de remote, que puede correr sobre una Vima o desde una TLI desde un Windows. Perdón, ¿había una pregunta por ahí? A ver, una pregunta. ¿Alguno que Y alguien que quiere preguntar algo y no se anima. sin miedo? No, creo que estamos bien para continuar. Ok, bueno, voy a tratarme de un poco rápido para alcanzar a ver un poco de práctica y no tanta táctica. Entonces, para saber usarlo, les dejo por acá una liga, principalmente esta la habilidad del SXTop, donde viene la interpretación y algunas cuestiones que tienen que ver con cómo identificar algunas tendencias, ¿no? Si bien es una herramienta que es un poco manual, es muy poderosa porque nos da la visibilidad hacia todo lo que está corriendo dentro del hipervisor, del kernel mismo. También les dejo dos community documents que hablan del tema y también pueden sacar información buena de estos dos. Aquí los reduje, pero bueno, ahí se quedan para que los revisen. Bueno, primero, las pantallas del SXTop. El SXTop, como lo vemos en esta grafiquita, dentro del bien kernel, podemos tener el CPU Scheduler, el Memory Scheduler, el Virtual Switch y la parte del VXOSI con el manejo o la administración de los discos. Nosotros podemos tener visibilidad a través del SXTop con esas pantallas que nos va mostrando mediante comandos que son nada más de letras. Es decir, si yo presiono C para CPU, M para memory o memoria, N para network, que casi no hay problemas ahí, yo puedo ir moviéndome entre pantallas de todas las métricas que van a presentar. Es decir, de entrada estoy en la parte del CPU, pero si le presiono la M, me muevo de la pantalla de CPU hacia la de memoria. Y puedo ver cómo están corriendo las máquinas como tal, como procesos dentro del host que están asignados. Asimismo, para la parte de interrupciones, para la parte de administración de energía, para los adaptadores de disco, estos tres últimos son los más importantes, porque ahí es donde se presenta el 80% de los problemas en cuanto a una infraestructura virtual. La parte de disk adapter, que tiene que ver con el adaptador que estamos utilizando hacia nuestra conexión de storage hacia nuestro RAID. El disk device, este es puramente del guest o de la máquina virtual, y el B de Victor es directamente el disco de la máquina virtual. ¿Sale? Bueno, vamos a tener una sesión de SXTop o Remote SXTop de 15 minutos. Pudiera ser de menos, pero no hay mucho tiempo. Y bueno, lo trato de resumir así. Sirve para hacer troubleshooting en vivo y hacer un root cause análisis, o bueno, encontrar la causa raíz de un problema, ya que tenemos una granularidad hasta de 2 segundos de refresco. No se confundan con el tema de que podemos hacerlo desde el Visual Client, porque el Visual Client no nos da este nivel de granularidad. El Visual Client, a través de sus métricas de performance que nos presentan el CPU y memoria, llegan hasta 20 segundos. Y no conserva, de entrada, esos 20 segundos, es demasiado, ¿no? En relación a los 2 segundos de refresco que nos da esta herramienta directamente sobre cada uno de los hosts. Esta pantalla lo que nos muestra son la mayoría de las métricas reportadas, ¿no? Tenemos cuánto tiempo tenemos el servidor en cuestión funcionando, el número de worlds que tiene que ver con los threads que tiene en proceso, la carga por cada uno de los CPUs físicos, en fin, todo lo que tiene que ver con métricas, en específico del porcentaje, en esta parte de CPU son por porcentajes, ¿no? Y bueno, debajo de la columna de name podemos ver el nombre de la máquina en términos de proceso y su identificador
del lado izquierdo. Uno de los principales que nos atañen para hacer el troubleshooting es principalmente el de percent ready o percentage ready. Bueno, para entender un poquito esta parte de del CPU, vamos a entrar un poquito en discusión, espero no tardar mucho, de los estados del CPU en cuanto a la infraestructura virtual se refiere. Primero, tenemos un tiempo transcurrido delta T, lo marca esta línea con las dos flechitas de cada lado. Después tenemos un estado wait, y lo pongo así porque son los estados del CPU que nos marca dentro del SXOut, y lo vamos a ver más adelante. Entonces, dentro de ese tiempo transcurrido, ese tiempo de proceso, ese tiempo de reloj del CPU, tengo un estado wait para el CPU. Un estado wait que puede estar porque el CPU no está siendo consumido, o porque está en estado idle, o por alguna otra cuestión que ahorita vamos a ver. Tengo una parte de % de estado ready, en donde ya está listo para ser consumido la máquina virtual, su CPU, pero no está del todo asignado, no está, digamos, agendado a consumir el CPU físico del host. Tengo el costello, que es parte de los estados dentro del CPU de la máquina virtual. Ahorita lo vamos a ver por qué. Y finalmente tengo un tiempo de run. Este tiempo de run es el tiempo efectivo de consumo de la máquina virtual de CPU, de Virtual CPU, con relación al CPU del host físico. Tengo dentro del estado wait un estado idle, un estado que puede referirse a la parte de, bueno, idle se entiende, es por un estado ocioso. El estado del swapping, referente al wait, porque puede ser que en ese estado de la máquina el Virtual CPU está esperando a consumir megahertz del CPU físico, porque está debido al swapping que está realizando de memoria, ya sea al disco de in o out. Y un estado block se refiere a otros temas que no son del scope de esta presentación. Bueno, dentro del estado idle tengo el estado de el tiempo que se consume del I/O del cliente, en este caso del sistema operativo. Y bueno, la suma del estado de swapping en el block nos da en total cuánto se tardó en estado wait la máquina virtual para ser consumido su CPU. Tengo también otro estado dentro del estado ready que me da el tiempo de, perdón, el tiempo que me pasé en estado ready por otro indicador que ahorita lo vamos a ver. Pero lo que destaca de aquí es finalmente cuánto es el tiempo que nosotros pasamos en estado consumido del CPU efectivo. Es decir, si lo ponemos en proporciones, ese cuadrito amarillo es relativamente poquito contra el tiempo transcurrido del consumo de reloj real que debemos de tener. Pero sí es el estado, digamos, natural de cómo lo administra el bien kernel para todas las máquinas virtuales. Y todas las máquinas virtuales tienen ese estado, ¿no? Bueno, ¿cómo se contabiliza ese uso? Primero también tenemos ese estado run, ese estado chiquito que vimos hace un momento, digamos maximizado. Y lo utilizado es igual al estado de run sobre un virtual CPU de una máquina virtual. Pero dentro de esa máquina virtual también tengo un sistema operativo. Y tengo también procesos de sistema que pueden estar corriendo en paralelo. Eso no lo puedo quitar. Y también puedo tener una especie de interrupción, llamadas a interrupción de otros programas que hacen overlap sobre el tiempo de run para, digamos, hacer no tanto como una pausa, sino ir a otro sitio a atender o a consumir CPU de ese estado de run del sistema de la máquina virtual, algo así como el chairback, ¿no? Y bueno, al final la ecuación que pongo arriba es para darnos un estado final de use, que es nada más del estado run más el estado feed menos el overlap que podemos tener. Y luego la condición, primeramente para determinar si tenemos un problema o un problema de performance o un problema operativo, si el CPU
no está la frecuencia de reloj, entonces el use es menor que el run, ¿sale? Entonces siempre tenemos que tener en cuenta esta condición cuando estamos haciendo el troubleshooting dentro del SXTOP. Y es decir, revisar nada más que el porcentaje del CPU utilizado sea mucho menor al run, no cumpliendo la condición, entonces tenemos que revisar la frecuencia de reloj que estamos asignando en este caso. Raimundo. Bueno, algunos de los principales indicadores del CPU dentro del SXTOP es el porcentaje de utilización, o el porcentaje use, el porcentaje RAM que ya les comentaba, el porcentaje de utilización también abajo, el porcentaje util. Pero esto, este último es nada más con referencia a la frecuencia de reloj actual. También tiene que ver con los estados PSP del CPU, pero igual se los comento más adelante. En sí, estos son los indicadores que nos ayudan a ver cada uno de los procesos en qué está consumiendo más porcentaje del CPU o en qué estado se encuentra el CPU. Hola, Raimundo. Ahí, Raimundo, si se puede, hay una pregunta. Adelante, Roberto. Sí. Hola, Raimundo. Sí, lo escuchamos. ¿Qué Adelante. tal? No, en el slide anterior, donde tú pones, no sé si puedes ponerlo. No se escucha bien, Roberto, perdón. Ya te liberé el micrófono, pero si está hablando Si lo no. puedes escribir, estaría buenísimo también en el chat. Ya, ahí me escuchan mejor. Muy bajo. A ver, échanos la A ver, pregunta. ahí estoy un poco más. No, creo que el anterior es ese. No lo logramos escuchar, Roberto, perdón. Si me tienes en el Skype, te puedo agregar a la conversación o... Está hablando. Roberto está hablando justamente del slide anterior. El slide anterior. Ok, de la contabilidad de uso de CPU. Sí, mencionaba el tema de que tú decías que el tiempo ROM es un pedacito del tiempo real. ¿Eso en relación con un equipo no virtualizado es también así? No, estamos hablando 100% de máquinas virtuales corriendo sobre un host, un SXI. Ok, entonces en un entorno no virtualizado, por eso es que a veces se puede aprovechar mejor los ciclos de reloj. Claro, pero acá nada más toma en cuenta que estás contendiendo por el recurso. El recurso del CPU lo ves como un pool de recursos, es decir, tengo 4 CPUs con 4 núcleos cada uno y con tantos, no sé, con 3 GHz cada uno. Esta suma de esos ciclos de reloj de cada uno de esos cores me representan a mí un pool. Y sobre los cuales puedo proyectar máquinas virtuales con tanto o cuanto cantidad de CPUs con cores y o consumo de megahertz de ciclos de reloj. Estos estados que te presento acá son de las máquinas virtuales que siempre los van a tener sobre un SXO. Ok, muchas gracias. ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Si no temen en preguntar porque sí está fuerte el tema y mejor quedar claro que quedarse con la duda. Ok, bueno. Seguimos. Bueno, entonces, comentado de los indicadores principales, los van a ver dentro de los XOP, pero también es como para tener una referencia, ¿no? ¿Qué significa cada uno de ellos? Y qué es lo que voy a buscar con las condiciones que también les estoy poniendo. En ese sentido, me doy la tarea también de hablarles de los PSA. Aquellos que conocen, bueno, el tema del PSA, no es más que en las máquinas laptops, en la Centrino y en todo ese tipo de micros. Cuando Intel sacó ese tipo de micros al mercado eran porque eran ahorradores como de energía. Se podían poner en un cierto estado en el que ya no consumían o ya no aprovisionaban tanto ciclo de reloj. Estoy hablando de un ambiente físico de una laptop. Entonces, si ya no consumían tanto reloj, se podían poner en un tema como de bajo consumo de energía. Más o menos es el concepto de los PSA.
Llevado al tema de la virtualización, bueno, si a ustedes sacarán su conclusión de cómo es que nos impacta, ¿no? Y que también forma parte del troubleshooting. Bueno, primero tenemos, si tenemos digamos un micro con 2.6 GHz y tengo un 50% de utilización, pues es obvio que tengo el valor del porcentaje use al 50%. Acá nada más notar los indicadores del CPU, que son porcentaje use y porcentaje util. Si estoy al 100% de esos 2.6 GHz, estoy al 100%, no pasa nada. Pero si ese bajo consumo y lo tengo expuesto de esa forma en el P-State, baja en automático el micro a 1.3, que es casi la mitad, o de hecho es la mitad. Si yo consumo ese 100%, en realidad estoy consumiendo nada más un 50% del CPU. Y al final del día, si consumo menos, ya como está recortado por ese P-State, pues llego a consumir mucho menos de lo que esperaba. Entonces, eso también es una de las cosas que nos impacta en cuanto vamos a hacer el troubleshooting, porque puede ser que alguna máquina virtual, por más que tenga una reserva, por más que tenga un share, y no estamos tomando en cuenta el hardware como tal, estos P-States, nos puede llegar a pegar al final en el rendimiento de la aplicación que tengamos sobre esa máquina virtual. ¿De acuerdo? Bueno, continuando con los principales indicadores, tengo el porciento ready, que es uno de los más importantes, si no es el que más, porque este nos da la pauta a cuando hay un problema real de un consumo de bits al CPU de una máquina virtual sobre un host. Y bueno, para no leerles la definición que puse del porciento ready de descripción, me salto directamente a la condición. Esa condición es para tomarla en cuenta cuando ustedes tienen corriendo sobre un servidor, un PuTTY, un SXTop, y están viendo los procesos de CPU de todas las máquinas virtuales. Yo lo pongo así como un umbral de investigación. Cuando tienen un 10%, ese porciento de ready está en un 10, o está mayor a un 10, pudiese haber correlación con un CPU utilizado. Es decir, si yo estoy demandando a nivel máquina virtual más consumo de CPU, porque eso es lo que nos indica esta métrica, puede ser que en algún momento en el que yo estoy demandándola, llego a sobrepasar ese umbral del 10%, entonces querrá decir probablemente que estoy utilizando mucho el CPU físico. Por tanto, ese host, ya sea que le hagamos un upgrade de algún CPU de una familia más poderosa o de plano todo el hardware, o esa máquina migrándola a un host con menor demanda de CPU físico. Bueno, les había comentado también de esta métrica, que es el code stop, ¿vale? Pero ese es como que el tiempo de stop o de parada de una ejecución de una máquina virtual en cuanto a la demanda de Virtual CPU, pues principalmente por el Symmetric Multiprocessor de la máquina virtual. Es decir, este indicador dentro del SXTop tiene que ver mucho con el Symmetric Multiprocessing, porque puede hacer que no tenga los nodos suficientes para cubrir la demanda de las máquinas virtuales. Quizás esto lo voy a andar un poco más hasta el final, referente al NUMA y al Virtual NUMA, para que quede un poco más claro. Pero en sí, lo que nos pide el blueprint es conocer este indicador y saber qué significa dentro del SXTop, lo que nos lleva a la conclusión de que si hay un 3% más allá de, bueno, si hay 3% o más dentro del code stop, es necesario revisar qué puede estar pasando. Yo en la ecuación que les pongo abajo es si dos CPUs, supongámoslo así, que una máquina virtual tiene dos virtual CPUs, están en paralelo y pertenecen a una máquina virtual con Symmetric Multiprocessing, y esta condición del 3% será más grande, quiere decir que está desbalanceado. Dicho de otra forma, es como
la aplicación no sea no le vaya bien con una especie de hipertrading, ¿no? Porque a veces puede ser que inclusive las bases de datos no les gusta mucho tener el tema de hipertrading, por tanto el Symmetric Multiprocessing no les da beneficio, al contrario les afecta el performance. Bueno, algunos otros indicadores, el Max Limited, que ya lo habíamos visto dentro de los estados. Un umbral de investigación no debe de ser mayor que 0. Para una contención de CPU, utilizar la relación nada más del porcentaje del ready menos el Max Limited. Entonces, yo lo pongo como esta condición. Si esta diferencia entre el porcentaje ready y el porcentaje de Max Limited sobrepasa un 20%, entonces hay una contención de CPU. Por tanto, hay que incrementar ya sea un límite. Esto quiere decir, o dicho de otra forma, es que tenemos una máquina virtual que esté teniendo mucha demanda, pero tiene un límite preestablecido, un límite. Nada más tomar en cuenta que no es la única máquina que va a vivir sobre la infraestructura virtual al momento de modificar ese límite. Y puede tener un costo precisamente en el performance de la demo. Se nos está cortando ahí, Raimundo. A ver si me escuchas. Se te fue el audio. Hola, hola. Raimundo. Ok, un poco más de danza interpretativa aquí. Hola, Raimundo. ¿Sí me escuchan? Hola, hola. Híjole. Hola. Sí, se cortó el audio por el teléfono. Ok. Bueno, continuamos por acá. Sí. Deja ver qué lo está aquí. Se escucha bien. Ok, ¿cómo me escuchan acá? Ahora sí. ¿Ahora? Sí se escucha bien. Ok, perfecto. ¿En qué parte me corté? Creo que tienes que volver. Bueno, estamos en Limited. Ahí está. ¿En todo el slide? Sí. Ok, perfecto. Bueno, les comentaba que también es uno de los principales indicadores dentro del SXTop y tiene que ver principalmente con un límite establecido sobre una máquina virtual. Yendo directamente a la parte del umbral de investigación, en ese término de esas condiciones, si yo tengo, por ejemplo, la condición de que el porcentaje de estado ready menos el max limited en porcentaje sobrepasan el 20% esa diferencia, entonces yo tengo una contención de CPU. Lo que les comentaba era que, por ejemplo, te puedo tener una máquina virtual y le pongo un límite, así como tal cual un límite. Estos indicadores, si me llegan a cumplir en esta condición, entonces tendría que remover el límite o incrementarlo. Pero tiene un costo en relación a las otras máquinas que están viviendo en el ambiente. Puede ser que se ven afectadas en performance. Ok. Bueno. Más indicadores hasta que le salga sangre. Ya casi. Ok, listo. Bueno. Si alguien tiene una pregunta, recuerden que pueden hacerla. Bueno. Sí, por ahí alguien. ¿Alguna Si alguien tiene pregunta? preguntas, que se atrevan a hacerlas. Creo que no. Bueno, entonces continuamos, Larry. Este es otro de los indicadores, no es tan importante, pero sí se debe de tomar en cuenta más para cuando nosotros vamos a hacer la correlación de un hecho que haya sucedido. Es el porciento del swap weight, es decir, que la demanda del virtual CPU en relación al CPU físico del host no fue, digamos, atendida esa petición, esa demanda, porque la máquina se encontraba o porque el host se encontraba haciendo swapping a disco. Bueno, ahí me equivoqué un poquito en la reducción, pero es algunas condiciones que debemos tomar en cuenta
siempre, si el porcentaje de RAID es menor que 5 o 5%, bueno, realmente no hay ningún problema. Si se encuentra dentro de ese rango, puede que haya un problema y habría que revisarlo. Esto es en cuanto al consumo de CPU. Si está más del 10%, pues es un problema ya muy severo. O sea, ya de plano tendrían que revisar cómo tienen sus clock steps, cómo tienen el power management expuesto, etcétera. Bueno, les voy a comentar un poquito del hyperthreading para entender lo que viene a continuación. En cuanto a las métricas, y bueno, tener en cuenta que si no podemos hacer troubleshooting de algo si no lo conocemos del todo, ¿no? Si bien este es como un fast track, si les pongo por ahí al final de los slides unas referencias para que pues las consulten y salgan de dudas y si alguna pregunta, adelante. Bueno, lo que les comentaba hace un minuto en relación al hyperthreading, el hyperthreading no es más que tener un CPU físico y al habilitarlo, hacer la emulación como si fueran dos CPUs trabajando en paralelo. Realmente no son dos CPUs que se crean al habilitar el hyperthreading o se emula uno de ellos, sino es una ganancia más o menos de un 20, un 30% de atención a los threads que presenta el micro en ese momento. Entonces, en términos de la visualización, yo lo pongo así: tengo dos máquinas y el hipervisor como tal, a toda costa, trata de poner las máquinas en un CPU individual. Esto lo hace, bueno, es su comportamiento natural del hipervisor. Acá nosotros no podríamos modificar esa parte. En el momento en que nosotros hacemos el hyperthreading, si lo ven del lado derecho, yo tengo pues más CPUs que puedo utilizar con más máquinas virtuales. Esto es bueno en relación a que puedo tener más máquinas virtuales por CPU, pero también puede haber aplicaciones que les comentaba que no necesariamente se vean beneficiadas por el hyperthreading, ¿no? Si bien es algo que nos agrega valor, pero no necesariamente puede funcionar para ciertas aplicaciones, específicamente con algunas bases de datos por ahí. Y bueno, ¿qué tiene de mejora? Pues que puedo tener un mejor valor de scheduling, ¿sale? O sea, puedo tener mayor número de threads o mayor número de atención de threads de la demanda de Virtual CPU de cada una de las máquinas virtuales. Pero también tengo una contra, que puede ser que tenga mayor contención de CPU, porque en el caso de que, bueno, en el momento en el que yo divido por dos un core físico, las máquinas virtuales, o si hago una máquina virtual, perdón, dos máquinas virtuales viviendo en cada uno de esos dos CPUs que están divididos, realmente están sobre un CPU físico. Entonces se va a generar una especie de contención y puede ser que ese 30% no me llegue a cubrir la demanda de un 100% que está solicitando una máquina virtual. Bueno, este es a ver si les gusta, lo identifican. Esta es otra parte de este objetivo, que es identificar las métricas del vCenter Server relacionadas al CPU y la memoria, pero también, bueno, me tiré mucho al SXTop porque eso es lo que marca la mayoría de los official, bueno, de los blueprints no oficiales, ¿no? Entonces, eso fue para la parte de CPU. Aquí voy a hacer un break para conectarme a mi infraestructura. Hola, hola. Sí, ya se mejoró. Bien. Ok, bueno, nada más indíquenme qué están viendo, porque ya acá Veo la terminal. La terminal. Okay. Ahora sí está entrando el vCenter. El Whisper Client. Bien. Okay. Ok, listo. Lo que necesitaba acá.
Bueno, inicialmente puedo entrar a esa parte del SX, una herramienta relativamente sencilla de manejar. Déjenme hacer el putty otra vez, el SSH. Para no perder tiempo, ya lo tenía por acá también arriba. La forma de ponerme a hacerlo, obviamente debo de tener, puedo hacer desde un putty administrador de en este caso hago desde el putty. Me voy a conectar obviamente como root, pero también es una de las cosas que tiene esta herramienta. También se puede autenticar teniendo cuentas de dominio, pero eso bueno, lo pueden hacer ya más proactivamente a través de una KB, ¿no?, de VMware, donde les indica cómo puede ser ese procedimiento. Entonces, vamos a ver, no le gustó, denme un segundo. Ok. Bueno, ahí estoy logueado y directamente, solamente con escribir SXTop, rápidamente me lleva a la herramienta. No tiene, de hecho, Manager Assistant. Indícanme ahí en la audiencia si está fallando el audio. Yo lo escucho cortado. Sí, se escucha medio robotizado, Kai. Sí, ok. Me vuelvo a conectar a tu Skype. Ok, Raymond. perfecto. A ver, déjame hacer algo también. Ok. Creo que el audio se está afectando cada vez que mueve las pantallas, no sé por Sí, qué. como... Pero cuando no lo mueves sí se oye bien. Ajá. Es que es el audio. A ver, dame un segundo, ya me muevo, dame un segundo. Ok. ¿Hola? Ahora sí. A ver, dame un segundito Ajá. Dame un segundo. mejorar esto. Mejorar esto. Denme un segundo, que ya lo vamos a mejorar un poco. Porque puede ser que como estoy accesándolo por wireless, se está afectando mucho el desempeño de la máquina. Bueno, del internet como tal. Pero, un segundo, por favor. O igual, Raimundo, te llamo al celular si es mejor. Bueno, habrá que hacer un poco de edición después. ¿Acá me escuchan bien? Hay mucho ruido Hola, de hola. fondo, no sé si es el abanico del laptop. Le marco al celular. Ahí cómo me escuchan. Mucho mejor, mucho mejor. Ahí sí está mejor. Ok. Sí, muy bien. Bueno, no voy a tratar de hablar tan rápido cuando esté moviendo mis ventanitas. Por el tema del acceso a mi server con wireless. Ok. Bueno, les comentaba
del FXT. ¿Ahí me oigo bien? Sí. Ok, perfecto. Lo que tenemos en pantalla es un SXTop sobre un servidor que presenta 4 máquinas virtuales. Si ven muchos procesos corriendo sobre las métricas que nos están mostrando, refieren a algunos procesos, digamos, operativos del Debian kernel, ¿no? Todo natural. Hola, hola. Se cortó otra vez. Hoy no es el día. ¿Aquí me escuchan? Le escuchamos. Ajá. Ok, perfecto. A ver, ¿me escuchan bien o no? Yo sí lo escucho. Sí, sí, ahí se escucha. Ok, Como estamos hablando de troubleshooting, también de troubleshooting en el audio. sí, no, hombre. Bueno, no voy a hacer el cuento tan largo. Voy a continuar explicando. Si ven que se corta el audio, por favor indíquenme. Entonces, para ver lo que me importa realmente sobre la herramienta, que no es tanto los procesos operativos al momento, sino los procesos que tienen que ver con las máquinas virtuales, simplemente le escribo la letra B mayúscula y me cambia la vista. ¿Sale? Acá lo voy a cerrar porque lo tenía abierto ya de tiempo. Y de hecho, si yo presiono H, él me marca, digamos, como una especie de mini ayuda de cómo puedo utilizar, de cómo puedo utilizar el SXTop dentro de, bueno, conectado por línea de comando a un servidor SXI. Donde ustedes pueden ver la parte del switch display, que son las pantallas que les comentaba, C para CPU, D para disco, etcétera, y algunos comandos interactivos que tienen que ver como la vista o el roll-up, o bueno, expander un proceso en sus múltiples procesos. Si presiono la M estoy en la parte de memoria, si presiono la C me cambio a la parte de CPUs, y es lo que puedo ver en relación al consumo de CPU de esas memorias. De hecho, tengo una máquina que se llama NAS, tengo 2 Linux y tengo un Windows corriendo actualmente sobre la infraestructura. Lo que tenía preparado por acá era que ese Windows está consumiendo demasiado CPU en relación a lo que tiene asignado. Dado que no se cubre la demanda al 100%, si se fijan en la parte de arriba, en la parte de PCPU utilizado, tengo 2 CPUs utilizados al 100%, porque son bueno, esta infraestructura es de dos sockets físicos con 2 cores cada uno. Para que entrara en ese porcentaje de ready, tuve que correrle un benchmark de consumo de CPU. Asimismo lo tienen corriendo los 2 Linux, pero nada más la diferencia es que uno de ellos está limitado o tiene un límite. Estas métricas que ven acá son las que les comentaba, una de las más importantes siendo la de porcentaje ready. Estas que tenemos hasta la derecha son referentes a la parte de swapping. De hecho tengo un poco más de... Perdón, si me escuchan bien, ¿verdad? Definitivamente Y, es finalmente a la cuando mueve izquierda... la pantalla. Sí, híjole. Bueno, trataré de no dar tanto clic. Bueno, en la columna de la derecha tengo el porcentaje de utilizado. Puedo tener más de un 100% de utilización, dado que tengo más de un virtual CPU, más de un core, ¿sí? Si tuviera un 150% es correcto la utilización, siempre y cuando caiga dentro de los límites que son, pues, en relación a lo que tengo físico. Por eso algunas veces cuando ustedes asignan un CPU
con 6 cores o una cosa así, el mismo hipervisor les dice no puedes asignar más de lo que tienes físicamente. En esos términos, por ejemplo, el % weight, si se fijan, lo tengo demasiado alto para las 3 máquinas, porque no están cubriendo la demanda total. Sin embargo, el porcentaje ready no pasa el 10% que les comentaba, apenas si les hace cosquillas ese benchmark que estoy corriendo a esos CPUs. Son unos Xeon 5300, entonces no es una familia tan poderosa ni tan grande. Y de hecho no traen la facultad de hyperthreading todavía. Hyperthreading salió por ahí con el Nehalem. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. A ver, ahí de la audiencia, ¿cómo lo ven? ¿Cómo se sienten con el ESX Top y lo que son estadísticas del CPU? Les libero ahí el micrófono al que guste hacer una pregunta, que se haya dormido, que se despierte. Bien, es súper interesante y como decía, el tema de que así se ponga supercarga un equipo con los settings adecuados, eso puede ser fácilmente controlado por el entorno VMware. Bien. Y si han entendido lo del swap y el ready y el wait. Sí, Raimundo, lo que sí me intriga un poco es que, bueno, lo que llevo viendo tu pantalla, el porcentaje ready ha pasado de 3, 2, 4, 7% a 30, 20, o sea, está variando mucho. Entonces, ¿qué parámetro toma uno cuando le está pasando algo así en caso de hacer troubleshooting? Porque está variando mucho en muy poco tiempo. Claro. Bueno, en esos términos, y es más del 10% ese valor, digamos, bueno, si queda entre un 5%, llamámoslo conservador, un 5%, y un 10%, por un tiempo, ¿qué será? No sé, ¿qué te gusta? La primera condición sería que tu máquina anduviera lenta, ¿no? Entonces, si anda con performance malo, ya de entrada tienes un tema que revisar. Entonces, bajando a este nivel, lo que pudieses llegar a ver acá es que ese porcentaje se mantiene. Es decir, está, ¿cómo será? Se mantiene lineal. Es decir, se mantiene lineal en un valor dentro de ese rango. Pero si está variando, pues realmente no hay ningún problema. Son estados en los que pueden entrar el Virtual CPU debido a la demanda, porque hay otras máquinas virtuales ahí, y por el hyperthreading y otros factores. Pero si está lineal por, digamos, un tiempo, no sé, unos 5 minutos, entonces ya tienes un problema muy grave ahí. Bueno, no tan grave, ¿no? Pero sí un tema de performance, que bien se puede afinar y correlar con las otras métricas. Por ejemplo, el code stop. Puede ser que tengas un límite en la máquina, entonces ahí habría que revisar si la máquina tiene un límite, o hacerlo más grandote, o moverlo a otro host, y respetando ese límite, y siendo que ese host tenga menor demanda de CPU físico. Bien, se contestó la pregunta, yo creo. Bueno, voy a mover un poco la pantalla. Si me pierden, denme un segundo. Es nada más para mostrarles qué es lo que estoy haciendo dentro de las cajas, porque que no no se da nada. Bueno, primeramente sobre la máquina Windows estoy corriendo un benchmark de memoria. Le estoy cargando la memoria todo lo que tiene asignado. En este caso la máquina virtual tiene 4 GB de memoria. ¿Sale? Por eso está, digamos, en esos estados. Y a los que realmente le estoy cargando la mano en cuanto a CPU, inclusive que aquí lo pueden ver, el CPU de esta máquina Windows tiene, bueno, está hasta
consumiendo el core, consumiendo todo un thread, pero no pasa de ahí. Esa es maquita que tengo de este lado. Son unas Linux del tamaño de una mona. Digo, también para que lo puedan correr de su casa. Y bueno, nada más lo único que tienen es el programito del CPU burning. Entonces yo ahí nada más le pongo cuántas veces puede hacer una iteración, lo tengo corriendo, me voy a mover un poquito, a ver si no me pierden del audio. Sí, estamos bien. Y lo que quiero también que vean estas tripas. Bueno, déjame lo muevo a donde debe ser. Entonces también en estos charts puede ser que yo me pueda dar idea de cómo va marcando la tendencia, ¿no? Del comportamiento de una máquina virtual. Dicho de otra forma, sería como el primer punto a revisarlo, ¿no? Yo tendría que revisar acá la parte del consumo de CPU porque si realmente estoy sobrepasando un 50% del consumo de todo ese CPU, del uso del CPU, perdón. Entonces realmente estoy teniendo un tema de performance acá. Pero si estoy mostrando gráficas como las que vemos acá, que están punteadas y están arriba del 50%, sí, arriba del 50%, pero no todo el tiempo están al 100%, entonces no estoy cayendo siempre en esos estados de warnings, digámoslo así, ¿no? Me voy a pasar a una Linux. No sé si es que me paso una Linux. Ok. Si se fijan, estas maquinitas, estas Linux, no tienen más de 64 megas de memoria. Entonces es pues bien poquita la memoria que tienen asignada y es un virtual CPU que para mis efectos de las pruebas me queda bien porque es sobre un hardware virtualizado. Perdón, físico. Aquí es un físico, sí, porque tenía el backup sobre un virtualizado. ¿Sí? Nada más que quería mostrarles cómo están haciendo el consumo del CPU. Aquí están realmente consumiéndolo todo. Ni siquiera estoy llegando a estresar a esos micros físicos. No así para la memoria, pero todavía no llego a esa parte del consumo de memoria. No sé si hay alguna pregunta, duda, comentario, consigna, amenaza. Creo que no. Están en estado de shock, están asombrados. Bueno, es un montón de métricas que hay que tener en cuenta. Yo les representé, digamos, algunas de las más importantes, pero sí, para lo que hacemos es, como las condiciones de Sí, tener sí, sí. definitivamente Si más se puede población. hacer una pregunta, Raimundo, aparte de hacer la lectura bueno, ya has mencionado aquí la utility del CPU burn, aparte de eso, ¿cuáles pueden ser sus recomendaciones sobre cómo familiarizarse con esas métricas y digamos crear situaciones en que puedes decir, aquí sí tengo un troubleshooting que sería del mundo real? Necesario, o sea, cuál puede ser su recomendación para crear esas situaciones y poderlos saber resolver, ¿no? Bueno, principalmente tomar en cuenta los umbrales que les menciono, ¿no? Estos umbrales definitivamente no, o sea, están ahí, están en la documentación,
pero para generarlo en un tema práctico, yo sería de la idea que se emularan. Es decir, aquí tengo un servidor y sobre él tengo maquinitas y ponerlas a trabajar en cuanto al CPU. Aquí lo que se busca es principalmente caer en esos estados. Por ejemplo, aquí no llego, digamos, a cubrir la condición de que esté mal mi máquina virtual, porque gracias al procesador que tengo, pues la aprovisiona correctamente, ¿no? Si no, digamos, le hace falta un poco más de población de máquinas virtuales para llegar a estresar la demanda, para llegar a presentar, digamos, esa condición en la que el porcentaje de ready, como lo comentaban hace un momento, llegase a ese umbral de entre el 5 y el 10%. Pero en casos, digamos, de uso, puede ser que ustedes estén sobre una base de datos, ¿sí? O uno de los nodos de la base de datos, porque puede estar en réplica, o sea, un Oracle Rack, una cosa por el estilo. Y como tal, la máquina tiene ciertas condiciones, digamos la aplicación, sobre la cual va a demandar CPU y memoria, ¿no? Son bien específicas. Pero si ya cubriendo esos requerimientos del vendor en cuestión, que te dice con tal y cual CPU voy a vivir, tú estás viendo que tienes un rendimiento de tus queries, en el caso de una base de datos muy lento, vale la pena revisar esas condiciones que están en la documentación que también les menciono, ¿no? Si bien también hay benchmark de bases de datos, benchmark de file servers, benchmark de casi todo, inclusive de aplicaciones Java o de SAP, no está de más tener pues alguna especie como de hands-on lab propio, ¿no? Es decir, con una maqueta, con una especie de ambiente de QA, en donde podamos simular toda esa carga que tenemos en real, ¿no? No necesariamente tiene que ser cubriendo todos los requerimientos, pues en este caso lo estoy haciendo sobre un servidor físico, pero son demasiadas máquinas virtuales, no son demasiadas máquinas virtuales, pero sí teniendo pues en cuenta que es a lo que quieres llegar, ¿no? Hasta dónde puede empezar a doblarse, hasta dónde puedes llegar a ese límite. Ok, muchas gracias a la sugerencia. Sí, siempre es bueno alguna utilidad ahí para crear la situación y saber cuáles pueden ser los resultados, ¿no? Y poder decir, darle ahí en la punta donde es. Claro. Mira, por ejemplo, ahorita mi porcentaje ready ya superó el 10%. Pero si se fijan en la parte del indicador del PCPU, están 2 al 100% y cuando llegan a más del 100%, bueno, al 100% de utilización 2 de ellos, y es cuando me mantengo en este estado ready. Eso desde el 100% quiere decir que nada más estoy utilizando 2 cores. Dicho de otra forma, es que el bien kernel está haciendo contención porque las máquinas tenemos contención a nivel CPU de los núcleos lógicos o de los cores dentro de un CPU. Entonces, dicho en concreto, está desbalanceado. Si se fijan valores de 99 y 100 y 2.4 y 1.8 del otro lado, pues como que no está como debe de ser. Hola, hola. Sí, te Sí, escucho. sí se escuchan. Ok. Te estamos absorbiendo. Ok. De hecho, en la parte de abajo, en la NAS, si se fijan también está ya en ya está alcanzando un porcentaje de estado idle. Entonces, pues ese CPU se está desperdiciando. Esto es, bueno, por qué tengo ese feeling o por qué les puedo decir esta sarta de cosas y blasfemias? Bueno, porque se toma con el tiempo, ¿no? Es decir, ya de ver, no es nada más ver que cambien y que no cambien, sino que tanto tiempo se cambian y que se relacionan con otras métricas.
si ya de plano no tienen, digamos, o le requieren que se haga como especie de reporteo, una cosa así, hay otras herramientas de mismo VMware que les pueden servir como el VCOps. Ese sí es por 100% monitoreo de performance. Pero, y también creo que llega a un tema de root cause analysis. Pero en términos de troubleshooting, para mí esta herramienta es, si no es la más, yo creo que una de las principales de VMware. Del core principalmente, del SXD, del hipervisor. Y bueno, si alguna duda o algo, sé que es muy poquito el tiempo, pero sí quisiera como que abarcar y entender y moverles las fibras sensibles de su apreciación hacia lo que es la herramienta. ¿Alguna pregunta? Solo una pequeña duda. Ahí en la pantalla del PuTTY, en la primera línea, dice eh, carga promedio del CPU y hay 3 valores. ¿Qué significan? Carga promedio de CPU, ¿dónde estás? En la primera Ya, línea arriba. ok. La primera línea, ¿Cómo los se 3 valores del final. Los 0.78. Sí, son, son como se están, digamos, bueno, me voy a hacer un poquito para atrás para no caer en un paso en falso. Tengo este hardware, son 2 sockets físicos y cada uno de ellos tiene 2 cores, perdón. Entonces esos 2 cores se convierten en cuatro CPU lógicos, digámoslo así, ¿no? Presentados a estas máquinas, como tal, te está diciendo que de esos 4 que tienes presentes, los está distribuyendo la carga del CPU al punto 78, algo así como que están utilizando el 78%. Uno de ellos quizás no lo presenta porque no está siendo consumido. Puede ser que la máquina de abajo, dado que está en estado idle, no te está mostrando carga. Recordemos lo que mencioné. A toda costa, el hipervisor o el bien kernel trata de poner una máquina en un core individual. Pero dado que yo no tengo los suficientes NUMA cores o NUMA nodes, no puedo tener, digamos, balanceada en la parte del physical CPU, que es en la parte de abajo. Por eso se ven los números así como 100 de un lado y 10 del otro y así. Pero eso es lo que significa. Ok, gracias. Sí, sí. ¿Eso o ¿Alguna se te otra quemó un core pregunta? ya? No, no, imagínate, se quema, pues ya se morirían dos, se moriría todo mi servidor. Pero no, digo, ¿alguna duda, pregunta, comentario acá? Estoy revisando aquí la pregunta que hizo Roberto. eh, a lo que entiendo del guía es que esos 3 números de CPU load average son a 1 minuto, 5 minutos y 15 minutos. Ujú, Si no me equivoco ahí. 1 minuto, 5 minutos y 15 minutos del promedio. Y es correcto. como está bastante estable, por eso los 3 números son iguales. Pero si hubiera ahí un spike, ya cambiaría quizá uno, ¿no? El promedio por el último minuto o Digo, 5 minutos. Ujú. esto se podría hacer inclusive sobre un ambiente virtualizado 100% con Workstation o Fusion. Y ahí se pueden dar un poco cuenta de cómo se desbalancea esta parte. Pero dado que bueno, es la presentación de un CPU virtual a las máquinas, como lo van a demandar, no va a ser de la misma forma que no en físico. Entonces, esos temas de trading, de value y todo eso,
son más perceptibles sobre una infraestructura física que sobre una virtual. Acá estamos hablando de una infraestructura física, pero también para que lo tomen en cuenta y si se ponen a hacer ahí un par de laboratorios, y no les queda como lo esperarían, bueno, la causa es esa. Excelente. Pues como lo vemos, hay gente con tus mediciones sobre el uso del CPU. Ya se sienten todos unos troubleshooters, advanced professionals. Una pregunta, yo sé que es un tema subjetivo, pero ¿existen tablas de referencia para los valores? O sea, tablas estándar que ya hayan liberado VMware oficiales. No, 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 nada más hay como condiciones, por ejemplo, lo que, bueno, déjenme de una, algunos, no, no, hay algunas condiciones que están por ahí como de facto, porque de hecho el documento principal o medular para la parte del manejo de esta herramienta es el documento 11089C, y en ese vienen inclusive algunas preguntas en relación a cada una de las métricas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si tengo el ready alto? ¿Qué pasa si tengo el co-stop en un porcentaje, etcétera? No hay como tal una tabla de métricas, pero lo que sí puedes ver son esas condiciones, ¿no? Como la que te pongo acá en el slide. Si tu porcentaje ready cae en tal rango, si está más de tal rango, porque lo que comentaba hace un minuto es muy variable. Si de plano presentas una anomalía, pues la vas a ver siempre dentro de un rango o dentro de un valor. O sea, es como se está moviendo ahora mismo, mira. O sea, no es algo que mantenga linealidad. Mantendría linealidad, pero sí son las condiciones que te pongo. Por ejemplo, la de porcentaje de ready, la diferencia del porcentaje de ready con el max limited, ¿sale? Que pueden llegar a un porcentaje más alto. Y los trato de resumir en esas condiciones de if y su condición de qué pasaría si se cumple esta condición, porque las puedes llevar inclusive a una especie de como de workflow, ¿no? Como tal, dices, bueno, te preguntas, ¿tengo el porcentaje de ready alto? Sí, entonces reviso que tenga el cost up alto, y lo tengo alto, ¿no? Entonces tengo que ver cómo está el consumo de CPU. ¿Está el consumo de CPU alto? No, el servidor está, bueno, no le haces ni cosquillas, ¿no? Con esa máquina virtual y las que tengas viviendo. Entonces habría que ver la aplicación, si no hay algún error en alguna de las aplicaciones, o un query que se quede colgado, ese nivel de detalle, ¿no? Pero sí, digamos, irías descartando si acaso que fuera por un tema puramente del CPU. Acá recordemos nada más que estamos hablando de la infraestructura, de las máquinas virtuales y los hosts físicos. Entendido, Pero gracias. sí, mira que le acá les pongo unas buenas referencias, unas poquitas, para que pues le vayan echando un clavado a esa parte. Digo, el tema a mí en lo personal me gustó mucho porque pues así como que pues me hizo buscarle un poco más de lo que ya tenía por ahí masticado. Pero sí, los invito a que pregunten y todo lo que quieran. Excelente, la lista de las referencias lo voy a pegar en el blog porque es exhaustivo aquí, pero para el chat, pero lo voy a poner en la entrada en el blog. Y el documento, bueno, de hecho,
bueno, sí, tenemos un segundo. Un segundo, les comentaba. Este, eh, esa porque va actualizándose. Me parece que el último es el que una versión 7, no recuerdo si es este, o por acá dice 4.1. Y antes del que digo que viene, bueno, bueno, de hecho viene bien la cosa que se deben de cubrir para referenciarlo, pero no te dice realmente si es un tema de, pues ya un problema. El tema de troubleshooting ya son de las condiciones que te pongo yo en los slides. Vale la pena revisarlo, vienen todas las métricas. Que yo les esto, estas son métricas que vienen del alcance del objetivo para el VCAP 5. Entonces, si tú de plano métricas medio o de los estados del CPU concretamente, bueno, yo garantizo que no lo habría por qué. Pero sí entender qué significa cada una de ellas, ¿no? Puede ser que te ponga una pregunta como truculenta, de que, por ejemplo, ¿cómo sacarías el valor de weight? O a qué refiere el valor de weight, ¿no? O no sé, algo por el estilo. Excelente, Raimundo. Eso es el tema del 6.2 y el 3 es todo sobre memoria, RAM. Y eso es lo que nos queda para la semana entrante, ¿verdad? Claro. De hecho quería abarcar hasta la parte de la RAM, Ok. pero ya no, ya no nos da así como mucho tiempo, pero esa es la próxima vez, es parte también de este punto, y bueno, espero también tenerles ahí algo listo para verlo, ¿no? Así como que en los fierros o algo. Muy bien, me ha gustado la parte de la demostración, que siempre, pues eso es lo que intentamos, ¿no? Es darle ahí vivos ejemplos a cómo entrar y ver. Entonces, muy buena la sugerencia de correr alguna utilidad sobre una máquina virtual, ya sea Windows o Linux, para poder comprobar y confirmar cuáles son los impactos y cómo interpretarlos. Sí, nada más para un último comentario acá. Les recomiendo la parte de Loadstorm porque es de un cuate que andaba metido con el tema de cuando iba a salir súper secreto la parte de swapping de memoria en el hipervisor. Entonces es el mismo que le escribió alguna cosa así. Entonces esa le sirve para la memoria, también para el CPU. Y bueno, famosísimo CPU burn. ¿Vale? Es nada más un scriptillo chiquito que pueden correrlo desde cualquier cajita Linux. Este es un Linux, les digo, del tamaño de una moneda, chiquitito, pero precisamente para poder generar más máquinas virtuales y consuman más CPU. Muy bien, sí, estoy ¿Alguna buscando pregunta, acá alguna duda, algún comentario? el enlace de Loadstorm para poderlo compartir. Lockdown. Sí, de hecho lo tengo. Ahí está. ¿No?
Y CPU burning, bueno, eso lo pueden encontrar es igual, o sea, en de Google CPU burn, y es el primero que aparece. Es un archivito que no mide casi nada, y lo único que hace es un script de iteraciones. Excelente. Bueno, pues, a ver si no hay más preguntas o alguna consulta. La pregunta es... Ok, ya se contestó, gracias Luis. Sí, la utilidad de Linux. Bueno, vamos a hablar la próxima semana con esto y se abre con un bonito pensamiento de un mercenario del hardware físico, un vendedor de piezas de computadora que se hizo artista y todo el rollo. Pero bueno, ya les comentaremos ahora. Excelente. Pues le quiero agradecer a Raimundo hoy la presentación y a la audiencia su participación. Siempre es agradecido y eso hace más interesante. Voy a volver a tomar el control de la pantalla para cerrar aquí y claro que nos podemos quedar Adelante. más en la conversación. Muchas gracias a todos. Y una disculpa por los problemas técnicos, pero esperamos ya resolverlos pronto. Muchas gracias Raimundo y nuevamente recordarles a los presentes y los que están viendo la grabación que esta es tu vBrownBag en español de la comunidad hispanohablante para professionalvmware.com. Estamos aquí cada jueves, pueden buscarnos en professionalvmware.com/brownbags. Estamos por los twitters @vbrownbag o el hashtag vBrownBag. Y por último, si quieren tener notificaciones en tu correo electrónico, puedes suscribirse en bit.ly/brownbaglatam. Sin más, cierro la grabación por esta semana y nos vemos la siguiente semana.